parece que es importante que sepamos orar y que lo hagamos de forma correcta, ¿verdad? Así que por eso estamos dedicando este mes a la oración y que Dios nos ayude a hacerlo de la mejor forma. La oración, ya para ahora sí entrar en materia, la oración es el medio de comunicación que tenemos con Dios, con el Señor. Es más que hablar solamente. Podemos decir que es la forma oficial que tenemos como hijos de Dios para entablar una relación con el Señor. Es la forma, el medio oficial que el Señor ha dejado, que Dios ha dejado para que usted y yo podamos tener un contacto directo con el cielo, con nuestro Dios. Yo no sé cómo ha sido su relación con la oración propiamente, o no sé cómo le va a usted con la oración. Estoy seguro que todos estamos aprendiendo. Estoy seguro que todos necesitamos aprender más, ¿verdad? No sé cómo le fue cuando inició en su vida cristiana este tema de la oración, pero yo me acuerdo que cuando era muy pequeño e iba a la iglesia con mis papás, a la iglesia a la que íbamos tenía culto de oración. Y entonces semanalmente la iglesia se reunía para una reunión de oración. Éramos tres hombres, mis hermanos y yo éramos tres. Y estábamos muy pequeños y mis papás siempre nos decían, bueno, yo era el mayor, soy el mayor, así que, no sé, podía tener unos 8 años, mi hermano 7 y el que sigue tenía 5 años, entonces somos muy seguidos. Me acuerdo que mis papás nos decían, bueno, si quieren salir a jugar un rato durante el culto, tienen que orar un rato también. Así que me decía a mí, usted ora media hora, a mi hermano, el que seguía, le decía, usted ora 25 minutos y al otro le decía, usted ora 20 minutos. Y esa era la instrucción. Después de eso, ya pueden salir a jugar un rato si quieren. Esa era la instrucción. Yo me acuerdo que mi hermano menor, la iglesia tenía 2 filas de bancas a los lados y un pasillo en el centro. Y en la parte de atrás, como está aquel reloj que ustedes ven allá, también había un reloj. Así que mi hermano menor, estaba muy pequeño, él se arrodillaba, digamos, les voy a dar la espalda un momento para explicarles, él se arrodillaba con la espalda hacia las sillas y entonces él abría las piernas y debajo de las piernas él veía el reloj directamente. Para contar ni un minuto más ni un minuto menos de lo que le habían dicho mis papás que tenía que orar para salir. No sé cuánto oraba, si estaba viendo el reloj, ¿verdad? Mi otro hermano como que se hincaba o se sentaba a un lado aquí y se le quedaba viendo fijamente a la persona que dirigía, fijamente, y no le quitaba la mirada en todo el rato. Yo, por otro lado, veía a mi hermano y veía a mi otro hermano lo que estaban haciendo. Entonces, básicamente no orábamos, ¿verdad? Lo que estoy queriendo decirles es que no orábamos. Pero esa fue nuestra vivencia al inicio con el tema de la oración. Yo le agradezco a mis papás que nos hayan enseñado a orar, que nos hayan motivado a orar, porque tal vez esos minutos quizás no eran productivos necesariamente, ¿verdad?, en nuestra oración como tal, pero nos comenzamos a involucrar en un ambiente y en un espacio en el que comenzamos a aprender lo importante que es esto. Y hoy ya, eso fue hace algún tiempo, hoy ya adulto, me doy cuenta que fue una base que ha permitido que hoy yo esté aquí. Y le agradezco al Señor por eso, precisamente. Hay una idea generalizada de que la oración, o por lo menos la disciplina de oración, no es sencilla. Hay una idea, me parece que hay una idea generalizada de que orar no es fácil y que es costoso y que es una prueba y que es una lucha. Aunque la Biblia sí menciona que hay una oposición constante entre la carne y el espíritu cuando oramos, específicamente Jesús fue el que dijo eso cuando estaba en el monte del Getsemaní antes de iniciar el proceso de la crucifixión. Él se llevó a unos discípulos y les pidió que oraran con él
y los dejó por ahí, se fue un poco más a la montaña a orar y cuando regresó los encontró durmiendo a los discípulos. Y Jesús les dijo, no pudieron haber orado ni siquiera una hora, ni siquiera una hora. Estoy a punto de empezar una etapa en mi vida, ¿verdad? Los discípulos tal vez no lo entendían bien, pero Jesús estaba a punto de iniciar la etapa más difícil de su ministerio aquí en la tierra, el proceso de la crucifixión. Le pidió a los discípulos, algunos de ellos que lo acompañaran, y lo que hicieron fue dormirse. A pesar de que habían vivido con Jesús, a pesar de que habían visto a Jesús haciendo milagros, a pesar de que habían caminado con Jesús, habían aprendido del ministerio de Jesús, viéndolo palpablemente, el privilegio que tuvieron de poder disfrutar del ministerio de Jesús palpablemente. Y cuando Jesús les pidió que oraran, se quedaron dormidos. No una vez, fueron dos y hasta 3 veces que Jesús los encontró durmiendo. Y fue cuando Jesús les dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces sí hay una lucha y no podemos obviar y olvidar que sí hay una lucha. Cuando usted y yo decidimos que necesitamos orar, aprender y escudriñar esta área de nuestra vida que llamamos oración. ¿Alguna vez se ha dormido orando? Confiésese, confiésese. Yo creo que en algún momento nos ha pasado, ¿no? Algunos hemos pasado probablemente toda la noche orando, pero en realidad fue porque dijimos, Señor Jesús, nos dormimos y cuando sonó la alarma al día siguiente, le decimos al Señor, Señor, como te estaba diciendo, algunos pasamos toda la noche orando. Probablemente nos vaya a ocurrir, ¿verdad? Que enfrentemos lucha, que enfrentemos oposición, que enfrentemos dificultad y a lo mejor usted se dispone a orar y de repente aparece en su mente aquel pendiente que tenía, no he pagado la luz o dejé los frijoles en la cocina. O sea, cualquier cosa va a ocurrir para distraernos probablemente, cualquier cosa, una llamada telefónica, lo que sea. Pero le puedo asegurar, le puedo garantizar que la oración es un tesoro invaluable. La oración es un tesoro precioso que usted y yo tenemos a nuestra disposición. Puede llegar a convertirse en un deleite. Y cuando me refiero a un deleite, me estoy refiriendo como al momento que usted tiene para ir a comer con mucha hambre y usted se saborea eso, ¿verdad? A lo mejor un tipo de comida que a usted le gusta mucho y usted tiene mucha hambre y usted lo saborea. Cuando me refiero a que la oración puede ser un deleite, la oración puede convertirse en eso en nuestra vida, puede convertirse en eso en nuestra vida. La oración puede convertirse en parte natural de lo que usted y yo somos como personas, sin horarios, sin formas, sin estar dependiendo del tiempo necesariamente, porque la oración se puede convertir en disfrutar la compañía y la voz de Dios siempre. Para que lo conozcamos, para que estemos cerca, para que entablemos lo que es una relación. Eso es la oración. La oración no es hablar nada más. La oración no es dedicar obligatoriamente y estructuralmente nada más un espacio en el que durante el día tengo que leer la Biblia para poder hablar con el Señor. No, es más que eso. Es la posibilidad de acercarnos a Dios y eso es mucho que decir. Ya solo eso es mucho que decir. Ahora, seguramente todos tenemos paradigmas o tenemos estructuras mentales que pueden ser emocionales, que pueden ser de creencias evangélicas, que pueden ser psicológicas, llámenlas como usted quiera, que afectan nuestra forma de orar cuando estamos aprendiendo a hacerlo, cuando estamos dedicando tiempo a hacerlo. Le voy a contar que, por ejemplo, yo creía, y esto hasta no hace mucho, yo creía que para orar tenía que hacerlo con voz audible. Y que si lo hacía, por ejemplo, mentalmente y que si mentalmente estaba
buscando del Señor o recordando algún pasaje y meditando en él. Y yo tenía la idea de que eso no contaba como buscar del Señor. Tenía la idea que eso no contaba como oración, por una estructura con la que yo crecí. Hoy me doy cuenta que el Señor, más que si me escucha hablar cuando oro o no, al Señor lo que le interesa es mi corazón, mi sinceridad. La suya, por supuesto que también, la de todos los que estamos aquí. Yo quiero decirle, creo que son dos razones las que le puedo decir hoy de por qué es importante orar, de por qué usted y yo deberíamos de tomar la oración como parte importante de nuestra vida cristiana. Creo que son dos. Tengo más y hay más y al final a lo mejor podemos repasarlas rápidamente, pero creo que me voy a quedar en dos. La primera que quiero mencionarle de por qué es importante que oremos y que tengamos una vida de oración es porque cuando oramos, el Señor nos escucha. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Y el versículo 15 dice: puesto que sabemos que Dios nos escucha, tenemos la certeza que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. ¿Qué le parece eso? Cuando oramos, Dios nos escucha. Cuando oramos, hay alguien que está pendiente de nosotros. Toda oración llega al Señor. Toda oración es escuchada. No es que escucha a algunos más y a otros menos. ¿Alguna vez le han dicho a alguien, a usted, alguna vez alguien le ha dicho, usted puede orar por mí porque creo que a Dios a usted sí lo escucha? ¿Han escuchado eso? Eso no es cierto. El Señor nos escucha a todos por igual. El Señor está pendiente de nuestra oración. Tampoco depende de nuestra experiencia. Tampoco depende de si tenemos o no un cargo de función de servicio en la iglesia o no. Si Dios nos escucha o no. No. Dios nos escucha a todos cuando somos sus hijos. Él nos escucha. Y eso es impresionante. Y quiero quedarme aquí un ratito porque hay unos versículos que quiero mencionarle. Y el primero está en Salmo 116, 1 y 2, que dice lo siguiente: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. El versículo 2 dice, y escuche esta palabra a la que le vamos a dar un ratito. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré, dice el salmista, mientras tenga aliento. Pero escuche eso, debido a que Él se inclina para escuchar nuestra oración. El texto dice se inclina para escucharnos. Es como una acción que tiene el Señor. Es lo que Él hace cuando escucha una oración de alguien que lo está buscando. Él reacciona y la acción que en el texto estamos leyendo es que se inclina. Salmo 41 dice así: puse en el Señor toda mi esperanza. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Oiga esto, nuestra oración mueve al Señor. Nuestra oración provoca que el Señor quiera acercarse a nosotros. Eso es impresionante. ¿Por qué se inclina Dios? ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando cuando la Biblia dice que cuando oramos Él se inclina? Bueno, le voy a decir 3 cosas que me parece que son importantes cuando nos referimos a esto. Cuando Él se inclina hacia nosotros, Él lo que está haciendo es
acortando la distancia entre usted y Dios, entre Dios y nosotros. Él se acerca, quita la separación, elimina la distancia que pueda existir entre nosotros y Él al inclinarse. La oración provoca que el Señor se acerque a nosotros. Número 2, el gesto de inclinarse, la acción de inclinarse, muestra interés de prestar atención. ¿Qué le parece eso? La acción de inclinarse también está demostrando el interés de estar presente. El Señor quiere estar presente en lo que tengamos que decir. Al inclinarse, al acercarse a nosotros, está demostrando que está interesado en lo que tenemos que decir. Está interesado, el Señor está interesado en lo que usted y yo le vamos a decir. Así que Él se inclina hacia nosotros. Y número 3, cuando dice que se inclina, también nos recuerda que Él es más grande que nosotros. ¿Verdad? ¿Te parece? Él se inclina porque somos pequeños delante de Él. Se inclina porque Él nos quiere atender, pero para atendernos Él se tiene que bajar un poquito, ¿verdad? Porque Él es muy grande, Él es todopoderoso, Él es el Señor. Él es Dios, Él es el Dios omnipotente, creador del cielo, de la tierra, creador suyo, creador mío, creador de lo que vemos, de lo que no vemos. Pero alguien está orando, así que Él se detiene porque quiere estar presente y entonces Él nos atiende. Cuando se inclina, Él recuerda a lo mejor que es más grande, así que tiene que acercarse con cariño, como cuando el niño pequeño corre con los brazos abiertos hacia su papá, hacia su mamá. ¿Qué hace su papá? ¿Qué hace su mamá? Se inclina, ¿no le parece? Se agacha, se acerca para que el niño sienta confianza de que lo puede abrazar, de que lo puede alzar, de que lo puede cargar, de que ahí está su lugar seguro. ¿Ha tenido la experiencia de ver un niño correr hacia sus brazos alguna vez? Eso es impresionante. Eso es impresionante. Dice que entonces cuando oramos, la reacción del Señor es que se acerca a nosotros, se pone a nuestra altura para que podamos tener la confianza. Lo otro es que cuando Él se inclina hacia nosotros, nos demuestra que no está lejos, sino que Él está cerca. Ahora, cuando hablamos de todos estos, y aquí es donde a lo mejor podrían comenzar a aparecer situaciones emocionales, situaciones espirituales, situaciones que usted y yo a lo mejor hemos vivido en algún momento de nuestra vida que podrían afectarnos literalmente cuando queremos entablar una relación con el Señor. Porque cuando estamos diciendo aquí que la oración es como un padre con los brazos abiertos para alzar a su niño, tal vez alguien pueda estar pensando en este momento: yo nunca en mi vida tuve eso de pequeño. Y entonces algunas cosas que usted y yo podríamos asociar con la oración o con entablar una relación con el Señor es un golpe para nuestra vida, porque a lo mejor y nosotros no tenemos o no tuvimos nunca una experiencia de cariño o de cuidado al acercarnos a nuestras figuras de cuidado, nuestras figuras que debían de proveer protección, seguridad y cariño. Y entonces la reacción tal vez es la de: yo nunca tuve un padre que quisiera escuchar lo que tengo que decir. Porque eso es lo que hace el Señor, ser como un padre que quiere escuchar lo que tenemos que decir. Pero entonces al recordar que yo nunca de pequeño tuve un padre que me quería escuchar y que al contrario pasaba ocupado, o que tal vez no le importaba lo que yo tenía que decir, o que a lo mejor y siempre estaba enojado, o siempre estaba, o nunca estuvo, entonces eso puede provocar en nosotros un choque emocional, un trauma.
literal que podría afectar nuestra relación, no solo con el Señor, sino con todos los demás. Pero en este caso estamos hablando del Señor. Y entonces podríamos ver una barrera cuando queremos acercarnos a Dios. Algunos no buscan de Dios porque sienten esta separación, porque sienten que Dios no los escucha, porque sienten que Dios no les interesa, que a Dios no le interesa lo que decimos, o simplemente porque a lo mejor sienten que Dios está ocupado con los demás. Pero eso es un reflejo precisamente de situaciones de inseguridad que han sido generadas en algún momento de nuestra vida. Pero tengo que decirle una muy buena noticia hoy. Dios no es así. Él nos ama, no solo nos ama, nos defiende, no solo nos defiende, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar y siempre va a escuchar lo que usted y yo tenemos que decir. Siempre va a estar disponible para atendernos, siempre va a estar disponible para escucharnos. Imagínese esto, en el cielo, yo no sé cuál puede ser la dinámica hoy en el cielo. Pero la Biblia lo que nos está explicando y lo que nos está diciendo es que en algún momento en el cielo, cuando un hijo de Dios, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un niño, cuando un joven se dedica a orar en el cielo, algo ocurre porque el Señor se detiene y tiene que escuchar atentamente esa oración. Seguramente hay miles de millones de ángeles adorando al Señor en el cielo en este momento, pero cuando alguien ora, el Señor tiene que prestar atención a esa oración. Eso es impresionante. La Biblia dice, para terminar de decirle lo que estaba mencionándole, que aunque nosotros podamos tener situaciones que nos alejen de lo que puede estar, que nos alejen de Dios, que parecieran ser barreras, yo tengo que decirle que el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice? Con todo el Señor me recogerá. ¿Sabe qué quiere decir? Que no importa lo que usted ha vivido, no importa la situación que usted tuvo de pequeño, no importa lo que usted ha atravesado en su vida, no es que al Señor no le importa. Lo que quiero decirle es que el Señor es consuelo para su alma, el Señor es ánimo para su vida, el Señor es amor. Y tal vez si usted no recibió amor, si usted no recibió seguridad, si usted no recibió cariño, tengo que decirle que la Biblia dice que el Señor es nuestro Padre y que Él nos va a atender, nos va a proteger, nos va a cuidar y va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¡Aleluya! La Biblia dice que somos como la niña de sus ojos. Y entonces, esto es lo que provoca la oración. Note que el primer paso lo damos nosotros. Él se inclina hacia nosotros porque nosotros decidimos hacer algo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es la de acercarnos a Él, tener un corazón que desee buscarlo, tener la disposición para buscarlo, tener el deseo de acercarnos a Él. Santiago 4:8 lo dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero pareciera que tenemos que hacer algo nosotros también, ¿no le parece? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Nosotros damos un paso hacia Él y Él se encarga de su parte también. Muy bien, entonces lo primero que le decía es que Dios nos escucha cuando oramos. Y número 2, la segunda razón que quiero darle de por qué es importante orar, es que al orar se construye una confianza en nuestra relación con Dios. Se construye, crece, se desarrolla, se forma una confianza, se desarrolla la confianza que va desarrollando nuestra relación con el Señor. Al principio leímos 1 de Juan capítulo 5 y versículo 14, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él. Usted puede confiar, usted y yo podemos confiar que si lo buscamos, Él va a estar
allí. Hebreos capítulo 4 y versículo 16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¿Qué le parece ese texto? Acérquense con toda confianza al trono de la gracia. Y aquí también quiero hacer un paréntesis, porque aunque le acabo de decir que Él nos escucha cuando oramos y que Él se acerca a nosotros cuando oramos, al mismo tiempo Él no deja de ser Dios. Al mismo tiempo Él no deja de ser Rey, porque el texto dice: así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo el Rey. No olvidemos de con quién estamos hablando, no olvidemos de a quién nos estamos acercando. Él merece toda nuestra reverencia, Él merece toda nuestra santidad, Él merece que todos los días hagamos lo mejor que podamos para agradarle. Él merece que seamos de acuerdo a su palabra, porque Él es Dios, Él es el Señor, Él es Rey. El Rey de reyes y Señor de señores. No es un rey terrenal al que usted y yo a lo mejor podríamos escuchar en algún momento en las noticias o algo similar. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Salvador del universo, el Salvador de nuestra vida, el Salvador de la humanidad. Y aún así dice el texto: acerquémonos con confianza. ¿Cómo sería visitar en estos días? En las noticias se puso de moda el tema de la realeza y demás, porque, bueno, ustedes seguramente escucharon también, falleció la reina Isabel ¿verdad? De Inglaterra, ¿verdad? ¿Cómo sería visitar a un rey en nuestros días? ¿Cuál sería el protocolo que hay que seguir para visitar un rey? ¿Cómo saludaría? Bueno, la reina ya falleció y digamos, ahorita hay un nuevo rey y demás, pero a lo mejor estamos más acostumbrados a escuchar de la reina Isabel. ¿Cómo sería saludarla cuando estuvo viva? ¿Qué me dice, reina? O depende del contexto y de quién sea, a lo mejor hasta le dice reinita. Para acercarse a un rey, vamos a ver, es que como nosotros no tenemos un contexto de realeza, a lo mejor nosotros no dimensionamos lo que esto significa, ¿verdad? Pero para acercarse a la reina en aquel momento, hay que cumplir un estricto protocolo de lo que vaya a decir, de cómo vestirse, de cómo hablar. Por ejemplo, le voy a decir: vea lo que hicimos, que hasta buscamos el protocolo. Dice que hay que estar de pie y que no se puede sentar nadie hasta que la reina se haya sentado. Nadie se puede sentar. Cuando tiene la posibilidad de estar cerca de ella, hay que hacer una reverencia. La reverencia de las mujeres es diferente a la reverencia de los hombres. La mujer tiene que poner una rodilla, que tiene que ser una específica, en el suelo para poder hacer la reverencia. Los hombres solo tienen que inclinarse. Ahora, si usted es británico o si usted es parte de los países en donde la reina y esta realeza tiene su cobertura, usted y yo no necesariamente tenemos que hacerlo, así que nos excluyen tras de todo, ¿verdad? Otra cosa, al estrechar la mano de la reina es el único contacto físico que un ser humano mortal puede tener con la reina, solo estrecharle la mano. No puede haber eso de ponerle la manita en la espalda. Muy bien, reinita, eso no se puede. No puede haber un contacto físico más que el de estrecharle la mano, y cuando le estrecha la mano no puede haber contacto visual. A la hora de comer, esto es ingratísimo. A la hora de comer, todos pueden iniciar a comer solo si la reina empieza. ¿Y si no tiene hambre?
solo se le puede dirigir la palabra si ella primero le dirige la palabra a alguien. En presencia de ella no se puede hablar si ella no le dirige la palabra a alguien. Hay que llevar un regalo, no se le puede dar la espalda si ella está presente. Solo se puede ir, la gente se puede ir solo si ella se va primero. Y si se duerme. Cuando la reina Isabel murió, los que querían acercarse para mostrar sus respetos tenían que hacer kilómetros de fila para tener un acercamiento con un rey que falleció. No sé si lo escucharon en noticias, pero gente famosa hizo fila durante 12, 13 horas para poder mostrar sus respetos. Y en el momento que llegaron a ataúd no era que había una vela ahí con café y galletas. Era simplemente acercarse a una distancia que estaba ahí establecida y hacer una reverencia y continuar. 13 horas para poder hacer eso. Kilómetros de fila para poder hacer una reverencia a un ataúd. Ese es el protocolo para visitar un rey aquí en la tierra. ¿Cómo sería si nos tocara a nosotros remotamente hablando de que alguna vez tuviéramos que ir y tenemos que hablar con la reina, con el rey ahora en este caso? ¿Se presentaría usted ante el rey para invitarlo a las fiestas patronales de Alajuelita 2022? Y cuando está hablando con el rey le hablaría de: señor rey, ¿usted conoce el chinchibí? No se puede, ¿verdad? Porque para visitar reyes en la tierra se necesita un protocolo. Pero yo tengo que decirle lo siguiente: usted y yo tenemos el privilegio de poder tener una reunión con el rey más grande que pueda existir. Y el único protocolo que usted y yo necesitamos es que su corazón sea el adecuado, que sus palabras sean sinceras. Y el Señor le va a recibir. Una audiencia privada tenemos todos los días con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay que hacer fila. No hay que esperar para hacer una reunión. No hay que ir vestido de alguna forma. No hay que cuidar nuestras palabras. Él está deseando que lo busquemos. Eso es impresionante. Efesios capítulo 3 y versículos 11 y 12. Esto está de acuerdo con el plan eterno que Dios cumple en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12 dice: por nuestra fe en Cristo tenemos la libertad de presentarnos ante Dios con la plena confianza para hablar con Él. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por su palabra entonces? Esto es impresionante. Esto es impresionante. Porque tenemos la confianza para acercarnos a Él. Sí, desarrollar una relación con el Señor de oración va a requerir sacrificio. Va a requerir que usted y yo tengamos que apagar el televisor más temprano probablemente. Va a requerir que dejemos de tener conversaciones con algunos que de por sí ni siquiera edifican necesariamente. Va a requerir que mientras otros vayan de fiesta o mientras otros salgan a pasear o algo, usted a lo mejor y yo tengamos que decidir inclinar nuestra rodilla. Desarrollar una relación con el Señor implica que tengamos que decirle que no a algunas cosas para poder dedicarle tiempo al Señor, para poder dedicar nuestra vida a la búsqueda de su palabra. Yo no le estoy diciendo que esto es fácil, no le estoy diciendo que esto no cuesta nada. Al principio le dije que la oración es un tesoro invaluable, y eso quiere decir que no tiene valor. No se puede cuantificar lo precioso que tenemos en nuestras manos. No se puede calcular su valor, pero lo tenemos disponible porque el Señor desea que usted y yo le busquemos.
No es un asunto de tiempo. Si puede hacerlo solo o sola en su cuarto, hágalo. Pero si tiene que hacerlo mientras va al trabajo, hágalo también. Mientras va en el bus, mientras va en el Uber, mientras está almorzando y es tal vez el espacio que tiene, no importa, hágalo. Porque el Señor está allí para escucharle. El Señor le va a atender, el Señor le va a escuchar. Tal vez no le responda inmediatamente, porque tal vez eso nos detiene de buscar del Señor, que esperamos que Él nos responda de una vez, ¿sí o no? Podría ser que queremos la respuesta de esto que presentamos delante de Él pronto, rápido, porque eso es lo que tenemos como sociedad, que todo lo tenemos a la mano, que todo lo tenemos aquí, y entonces pareciera que quisiéramos trasladar eso a nuestra relación con el Señor. Queremos que el Señor nos use, pero no lo buscamos. Queremos que nuestra familia sea diferente, pero no lo buscamos. Queremos las cosas rápido, queremos las cosas ya. Requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere una vida entregada al Señor. Pero su recompensa vendrá. Los profetas decían en el Antiguo Testamento: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y esa frase es impresionante, es rica. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No hay un tiempo necesariamente. Puede ser todo el día. En este momento usted puede estar conectado con su relación con el Señor. En este momento, cuando va para su casa, cuando está en el trabajo, cuando está haciendo los quehaceres de su hogar, cuando está trabajando, cuando está antes de dormir, antes de levantarse, hay espacio para hacerlo. El Señor está deseando que lo busquemos. El Señor está anhelando que alguien abra su boca buscándolo. No es un asunto de tiempo, tenemos que olvidarnos de eso. No es un asunto de tiempo. Es de nuestro corazón y de nuestro deseo por conocerlo, por saber quién es. ¿Por qué hablan tanto de este Dios? ¿Quién es este Dios del que todo mundo habla? Bueno, puede ser personal para usted y para mí también, si lo buscamos. Otros beneficios o razones por las que deberíamos de darle importancia a la oración: aprendemos a conocer a Dios, nos responde, porque hablamos de que Él nos escucha, pero deberíamos dedicar un buen rato a hablar de cuánto Él tiene para decir también. Pero ocupamos más tiempo para hablar de todo eso. Nos da dirección a nuestra vida cuando lo buscamos. Cuando relacionamos la Biblia, la dirección del Espíritu Santo y la oración, todo eso va provocando que en nosotros haya un deseo distinto. Nuestra vida cambia, se moldea de acuerdo a su voluntad, se alinea. Cuando oramos, la voluntad del Señor se alinea con la nuestra. La oración produce milagros también, de acuerdo a su voluntad. Y tal vez haya gente aquí diciendo: es que no sé cómo orar, no sé qué tengo que decir. ¿Sabe cuál es una buena recomendación que le puedo dar hoy? Los Salmos. Los Salmos es un libro inspirador. Es un libro que está lleno de oraciones, de hombres, de personas que dedicaron su vida a orar, y hay todo tipo de oraciones. El Salmo 138 es una oración de acción de gracias. El Salmo 95 es una oración de adoración. El Salmo 91 es un salmo de pedir ayuda al Señor. El Salmo 27 es un salmo de protección a nuestra vida. Es una oración pidiendo protección a nuestra vida. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. David
deshace su corazón porque pecó, y entonces escribe el Salmo 51 y él le dice al Señor: no me eches de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu, lávame y serán mis pecados más blancos que la nieve, le dice el salmista, porque está orando, pero esta oración quebrantado de arrepentimiento, porque sabe que se equivocó, porque sabe que hizo lo malo delante de Dios, y sabe que el único medio para regresar a Él es volviendo a orar con un corazón humillado y sencillo, y decirle: Señor, no me eches de tu presencia. Aún y cuando pecamos, usted y yo podemos ir a la presencia de Dios para buscar su ayuda, para arrepentirnos. El Salmo 25 es un salmo pidiendo misericordia también. Lea los salmos. Si le cuesta orar, si no sabe cómo hacerlo, le invito a que lea los salmos, porque ahí va a encontrar oraciones impresionantes. En estos días, en este mes, vamos a estar hablando de algunas oraciones que hicieron algunas personas en la Biblia, que nos van a ayudar también a desarrollar nuestra relación con el Señor en la oración. No pierda la oportunidad de acercarse al Señor en oración. Es mi invitación en esta mañana. No pierda la oportunidad de buscar al Señor, aunque sea un ratito, porque Él quiere acercarse a nosotros. ¿Puede ponerse en pie, por favor? Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos descubrir el valor de la oración, el valor de lo precioso que es acercarnos a ti, Señor. Gracias por dejar esta maravillosa forma de acercarnos a ti, Señor. Gracias. Gracias por dejarnos, por mostrarnos el camino para acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor. La primera oración que debería de hacer toda persona habla de reconocer que el Señor es su Salvador, y también se hace por medio de una oración. Todos los que estamos aquí en algún momento hicimos esta oración reconociendo que nuestra vida necesitaba de Dios. Y si alguien que está aquí presente, o si alguien que nos está viendo en la transmisión, es la primera vez que nos escucha, es la primera vez que ve una transmisión de estas y quiere aceptar al Señor en su corazón, le invito a hacer una oración. Esta oración es muy sencilla, es solamente decir: Señor, te necesito. Reconozco que tú eres el Señor y que yo necesito de tu ayuda. Esa es la primera oración que todos podríamos hacer. Y a partir de ahí, el camino que se abre para nosotros es un camino nuevo, pero un camino que lleva a la vida eterna. Señor, oramos por todas las personas que nos están viendo, que están aquí presentes hoy y que tienen la oportunidad de acercarse a ti por primera vez. Los bendecimos y agradecemos por sus vidas, Señor. Gracias por cada corazón quebrantado, por cada corazón que ha decidido acercarse a ti hoy, Señor, por primera vez. Damos la gloria porque tú la mereces, Señor. Y todos los demás que estamos hoy aquí también tenemos esa invitación preciosa para no claudicar en nuestra búsqueda con el Señor. La invitación en esta mañana es que podamos renovar nuestro deseo de seguir buscando a Dios. Usted lo puede decir con sus palabras en este momento. Usted lo puede hacer en este momento y decir: Señor, yo quiero desarrollar, mejorar, iniciar una relación contigo por medio de la oración. Señor, ayúdame, dirígeme para poder acercarme a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos conocer de tu presencia por medio de la oración, Señor. Te adoramos y te exaltamos.